Realidades y desafíos, organizado por la Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y el Instituto Uruguayo de Turismo Sostenible. Como cada año, la licenciatura se une en este espíritu asociativo para contribuir a la concientización y sensibilización de las diversas áreas del turismo. Daremos a continuación la apertura al evento. Integran la mesa el señor rector de la Universidad Católica del Uruguay, padre Dr. Julio Fernández Techera, la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, y el director del Instituto Uruguayo de Turismo Sustentable, el ingeniero Álvaro González. Agradecemos muy especialmente la presencia, a su vez, de las autoridades del Ministerio, en la presencia del señor Director Nacional de Turismo, de las intendencias departamentales, y representantes de todos el sector, docentes, estudiantes que nos acompañan hoy. Para iniciar este acto escucharemos las palabras de bienvenida del señor rector de la Universidad Católica del Uruguay, doctor Julio Fernández Techera. Buenos días a todos. Darle la bienvenida a la señora ministra, es un placer y un honor tenerla con nosotros, también al director de Turismo del Ministerio y a todos ustedes que van a participar en estas jornadas. Ustedes, los que son más jóvenes, lo verán poco a poco, los que somos un poquito más, lo hemos ido viviendo, cómo hay temas que llegan a nuestra vida a veces tarde, y a veces temas que son claves, que son fundamentales, y uno dice, ¿cómo antes no le presté suficiente atención a esto? Y yo que me he dedicado sobre todo al tema educativo, el tema del desarrollo sustentable, de los objetivos de desarrollo sustentable, con vergüenza tengo que reconocer que no los tenía demasiado registrados. Y este año tuve que, una invitación y tuve la oportunidad de participar en Salamanca a finales de junio en una conferencia sobre los objetivos de desarrollo sustentable. Una conferencia muy interesante, muy variada, donde había temáticas que tenían que ver con educación y por eso estaba yo invitado, pero había, por supuesto, temáticas que tenían que ver con la industria, que tenían que ver con el turismo, que tenían que ver con las ciudades. Fue muy interesante poder escuchar personas de todas partes del mundo, sobre todo de América, de toda América y de Europa, reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sustentable y darse cuenta, un poco viejo, que eso tenía que ver con la vida cotidiana y con todas las cosas que uno hace. Que cuando hablamos de turismo también tenemos que hablar de desarrollo sustentable, pero cuando hablamos de escuela primaria también tenemos que hablar de desarrollo sustentable, y que si queremos poner una empresa también tengo que pensar en desarrollo sustentable. Por eso cuando me llegó la organización de estas jornadas, me pareció un tema tan actual, tan de este momento, tan necesario, y celebro mucho que se realice aquí en nuestra universidad. Porque la posibilidad es, hay un tema de responsabilidad que tenemos que tener, no solo para nuestro hoy, sino también para el futuro, tiene que ver con esto. Y con un cambio de cultura y con un cambio de mentalidad, a los que nos gusta viajar, y yo soy uno de ellos particularmente, y hemos viajado ya bastantes décadas, porque las contamos, vemos lo que es el cambio del turismo en el mundo. Hace 25 años en Europa, cuando yo fui a estudiar a Europa, había gente. Lo que hay ahora es una cosa, son mareas, pero literalmente se flechan las calles para caminar, o sea, no para los coches. En Madrid las peatonales se flechan, se puede ir solo por un lado de determinadas épocas del año y volver por otro, porque cosa que hace 25 años era absolutamente inconcebible. Y eso creo que es una adquisición de derechos
porque el turismo, el ocio, las posibilidades son parte de los derechos de las personas, y hoy hay muchísimos más millones de personas que disfrutan de esos derechos que hace 25, 30, 50 o 100 años, que era una élite la que podía hacerlo. Hoy es millones de personas de todo el mundo disfrutan del derecho al ocio, al conocimiento, a la creatividad, pero también es un problema de sustentabilidad, porque 1.200 millones de personas que están, y somos 7.000, en realidad hay muchos todavía que faltan. Bueno, pero eso también es un tema de sustentabilidad, porque sabemos lo que es esas enjambres que llegan a un museo, a un palacio, y aunque esté todo controlado, no sé qué, pero es el roce de millones de personas estropean los muebles, el aire, las pinturas, y entonces como eso también tiene que ver, ni que hablar lo que tiene que ver con el turismo natural, ¿no? Cuando yo estaba en tercero de liceo, hace muchísimos años, una profesora mía de francés, que era una avanzada, fue a París, y fue a Francia, y le invitaron a ir a un picnic. Y entonces nos contó, cuando volvió, como un asombro para nosotros, que cuando estaban ahí, habían hecho el picnic en la montaña, y dijeron, bueno, tenemos que recoger todo. Dice, tenemos que llevar toda la basura. Ella asombrada, como diciendo... Sí, claro, fíjate que esto, si empezamos, además todavía no, la primera vez que yo escuché hablar, dijo, si tenemos que distinguir entre lo biodegradable y no biodegradable, más trabajo, vamos a llevar todo y después vemos en casa. La primera vez que yo escuché hablar, año 82, 81, o sea que imagínense, que había que clasificar las cosas y que había que empezar a clasificar. Entonces, ha habido un camino muy grande, pero la verdad que esto es un tema urgente. Es un tema de convivencia, es un tema de sustentabilidad, obviamente, y bueno, así que celebro mucho el que ustedes hoy vayan a dedicar toda esta jornada a reflexionar sobre estos temas, a profundizar sobre ellos y ojalá a incorporarlos a su vida profesional, a su vida personal, para que realmente podamos desarrollar una industria fundamental para nuestro país como es el turismo, y que todavía tenemos mucho para ofrecer y para crecer, pero que sea de una manera sustentable, cuidando para mañana estas cosas preciosas que tenemos en el país, estos lugares, estas posibilidades, para que muchos más puedan también seguirlos disfrutando. Así que los felicito y espero que tengan una jornada muy provechosa. Agradecemos al señor rector e invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero Álvaro González. Buenos días a todos. Yo estoy aquí a nombre del Instituto Uruguayo de Turismo Sustentable. Nosotros somos una organización de la sociedad civil fundada en el año 2010 como una idea de 3 personas de los cuales no veníamos todos del mundo del turismo. Yo de alguna manera siempre digo, sigo siendo un recién llegado o un aprendiz a este mundo tan interesante del turismo. Soy, eso sí, un gran viajero, acá como el señor rector. ¿Con qué idea? De aportar y de aprender también conjuntamente en relación con la sustentabilidad en el turismo. Como todos sabemos, el turismo en el mundo y también afortunadamente en el Uruguay es una actividad creciente, con todos los beneficios, con todos los impactos positivos que ello conlleva. Y nos pareció en aquel momento que todavía el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad era un tema pendiente, y que desde la sociedad civil, nosotros como pequeña organización, podíamos sin embargo aportar al mismo. A través de estos años, que han pasado ya 8, 9, hemos venido haciendo diferentes actividades. Le ponemos especial énfasis al tema de la educación, formación, capacitación. Hemos tenido hasta el año 2016 un curso de guía de turismo sustentable. Este año comenzamos con un curso de anfitrión turístico, que como ustedes saben es una nueva figura dentro de la cadena de valor de turismo. Todo lo que signifique intercambio, y en eso quiero hacer un especial agradecimiento de nuestra parte a esta casa de estudios tan prestigiosa, que de alguna manera confió en nosotros como para poder materializar esta actividad.
pensamos que la sustentabilidad tiene muchas definiciones y que una de ellas tiene que ver con ser también una construcción social, y que la construcción social solo es posible en la pluralidad y que distintos actores también conversen entre sí. No necesariamente para lograr consensos, pero ya el propio valor de la conversación y el diálogo, eso tiene un valor en sí mismo. Entonces, acá revisando el programa vemos que tenemos a representantes del sector académico, del sector empresarial, de los trabajadores, de la sociedad civil. Bueno, y creemos que ese tender puentes, armar redes, ese es el camino que nos lleva hacia ese horizonte, si algo nunca alcanzable, y que hay que ir construyendo, que es el de la sustentabilidad. Otra de las tareas que nosotros hemos venido realizando también es el trabajo en red con otras organizaciones de la sociedad civil. Somos miembros de la red de organizaciones no gubernamentales ambientalistas del Uruguay. Hemos tenido la oportunidad, por suerte, de establecer contactos también con organizaciones en el exterior del país. Y bueno, consideramos que dentro de nuestras modestas posibilidades, porque nuestro trabajo es absolutamente voluntario, estamos contribuyendo a la sustentabilidad del turismo en el Uruguay, y esperamos poder seguirlo haciendo. Simplemente para terminar, recalco que para nosotros, en nuestra breve historia, este evento significa un hito por la posibilidad de convocar a un público tan plural y a panelistas tan prestigiosos en esta casa de estudios, y agradecemos nuevamente a la Universidad Católica por habernos recibido. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Rosales. Invitamos a hacer uso de la palabra a la señora ministra. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, señor rector, por la invitación, ingeniero González. Quiero saludar especialmente a Teresa Rusi por este vínculo permanente con el Ministerio, en un trabajo desinteresado. Llevó a Gabriel, que hasta hace un tiempo también fue un nexo interesante entre la Universidad Católica, el Ministerio, un ministerio que indudablemente tiene que tener un vínculo profundo con el sistema educativo y con la actividad privada y con la actividad pública departamental. Y felicitarlos por este tema, porque efectivamente hablar de turismo hoy y no hablar de sostenibilidad es hipotecar un poco el futuro de una actividad que hoy es la primera en exportaciones en el mundo entero. Es la más grande actividad, el principal sector exportador del mundo, un sector sumamente importante en la balanza de pagos de muchos países del mundo. Es un importante generador de empleo, especialmente de jóvenes y de mujeres, y por lo tanto es una actividad que nos debe preocupar y ocupar en su desarrollo. En Uruguay, la Estrategia Nacional de Desarrollo que se ha planteado, que ha elaborado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con una mirada al 2050, ha determinado que el turismo es una de las 10 actividades estratégicas que debemos mirar con esas luces largas. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad enorme. Nosotros ya habíamos incorporado los elementos de sostenibilidad y de sustentabilidad en nuestro plan estratégico del 2020. Yo siempre digo que es el principal aporte que el Ministerio le ha hecho a esta actividad, es haber dejado de mirar de temporada en temporada lo que pasaba en Uruguay en una actividad tan importante como esta, y prender un poquito más las luces largas, diseñar 4 o 5 grandes líneas de acción que tenían que ver con una cosa que nosotros sintetizamos en algo que parece una consigna, pero que tiene una gran profundidad, que es turismo todo el año, turismo en todo el país y turismo para todas las personas. ¿Por qué turismo todo el año? Porque la desestacionalización es realmente una obligación. El turismo en todo el país, porque efectivamente eso de hablar solo de la costa atlántica, como fue un poco la tradición en el Uruguay para hablar de turismo,
nos limitaba mucho, y como consideramos que es una actividad de gran potencialidad en el desarrollo local, hoy podemos decir con enorme alegría que estamos trabajando en pequeñas poblaciones, en San Javier, en Nuevo Berlín, en Belén, en Constitución, en San Gregorio de Polanco, en donde se han generado redes de trabajo. Más de 100 pequeños emprendedores están trabajando en redes, y en muchos lugares compartiendo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como parte de, bueno, lugares que hay que proteger, pero que no pueden estar impedidos de ser disfrutados. Los tenemos que disfrutar con responsabilidad, porque el turismo también, sin duda, es cultura, es educación, es relacionamiento entre los pueblos. Y ahí el Ministerio, bueno, tenemos una obligación de que siga desarrollando. Como bien decía el rector, en el mundo hubo 1.200 millones de viajeros, y va a seguir creciendo a un promedio de 3, 4, 5, 6, 7% en el año. Y la sobrecarga de algunos destinos hay que mirarla, porque efectivamente es una dificultad. Las cuestiones culturales, creo que el Mundial de Fútbol nos dejó una imagen de los japoneses limpiando la tribuna después de que había jugado su equipo y había perdido, es decir, no estaba con el mejor de los ánimos, pero creo que fue una señal interesante, que la vieron millones de personas en el mundo y que ahora está siendo imitada por otros directores técnicos en el mundo, que hacen que sus jugadores también participen de esas actividades. Esos hechos culturales son muy importantes. El Ministerio tiene hoy, el Uruguay, no el Ministerio, la actividad turística, un modelo de buenas prácticas que empezamos a aplicar y que creo que es importante cuando hablamos de estos temas. Hemos hecho algunas guías vinculadas a algunos productos, para llamarlos verdes. No nos gusta a nosotros esa definición, pero vemos el turismo náutico o el turismo en espacios de naturaleza. Hemos hecho algunas guías que permiten su uso, especialmente en los montes del Queguay, donde ahora tenemos alguna infraestructura y donde empieza a desarrollarse un turismo náutico más importante. Tenemos las playas naturales certificadas, es decir, un protocolo que tienen que cumplir determinadas playas. Tenemos un trabajo profundo, querríamos que fuera todavía más profundo, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que yo creo que es un avance que el Uruguay tenga hoy un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, muchas de ellas con enorme atractivos turísticos, los esteros de Farrapos o miles de otros lugares en Uruguay que realmente queremos que la gente los conozca, pero los proteja. Y también como turismo nosotros participamos de diversos ámbitos en donde se discuten cosas que parece que no tienen que ver con la sostenibilidad, como es la ley de inversiones, pero efectivamente hoy el turismo está en esa comisión y dice no, para exonerar a alguien tienen que tener energías limpias o tienen que estar ubicados en determinados lugares, y esos emprendimientos deben tener mayor puntaje, o si están en el interior del país, que para nosotros ha sido muy importante, porque a partir de que el Uruguay ha ido cambiando, la ley de inversiones ha ido cambiando. En el 2004 el desvelo era el trabajo, más puntaje al que daba más trabajo. Hoy podemos hacer otros cortes que tienen que ver con el lugar en donde se ubican y especialmente con el uso de energías, con el empleo de calidad, sin ninguna duda. También estamos trabajando, y se escucha la opinión del turismo en la planificación territorial, porque no todos los lugares sirven para que alguien venga y ponga un hotel o alguien haga algún tipo de atractivo turístico. Ahí la palabra del turismo, por suerte, hoy se está escuchando mucho. Participamos activamente en la respuesta al cambio climático, que todavía no la tenemos, porque yo creo que no la tiene el mundo, pero cada vez que vemos algunos fenómenos incontrolables, llámese inundaciones, terremotos, incendios, en países desarrollados en donde no se pueden controlar, uno se pregunta, bueno, ¿qué habrá hecho el ser humano para llegar a algunas de esas situaciones? Y estamos participando fuertemente en el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible que el Uruguay se está planteando, porque no podemos hipotecar a las generaciones futuras, pero también tenemos la tentación de generar empleo, de que cada vez vengan más visitantes, y eso lo tenemos que hacer, bueno, en este caso, en el caso nuestro, en estas horas
estamos terminando de actualizar ese plan que tuvimos al 2020. Los cambios vertiginosos nos obligaron a actualizarlo al 2030. Acá hay unas cuantas personas que han participado de esa actualización que se ha hecho a lo largo y ancho de todo el país. Han participado aproximadamente 500 personas de toda la cadena de valor del turismo, de la hotelería, del transporte, de las agencias de viaje, de los municipios, de todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo. Y bueno, creo que antes de que termine septiembre, esperemos que para el Día Mundial del Turismo, que es el 27 de septiembre, y que este año habla de estos temas, los pone sobre la mesa, por suerte, bueno, tengamos ese plan de turismo sostenible con una mirada al 2030, porque sin ninguna duda el Uruguay va a tener que seguir mirando esta actividad. Venga quien venga, gobierne quien gobierne, esté con quien esté en el diseño de las políticas públicas, va a ser imposible mirar para el costado, en mirar con seriedad una actividad que en el Uruguay hoy genera 130.000 puestos de trabajo, impacta más de 7 puntos en el Producto Bruto Interno, y bueno, y que es una actividad central para un Uruguay que tenemos que seguir construyendo entre todos. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra y agradecemos al panel de apertura por tan lindas palabras, y los invitamos, le excusamos y agradecemos la presencia tanto de la ministra como del señor rector, que tienen otras actividades a continuación que son impostergables, y bueno, les damos un aplauso a todos. Investigación nivel 2 del grado 4 del PEDESIVA en Ciencias Biológicas y grado 5 PEDESIVA en Geociencias. Ha ejercido cargos de dirección y administración en la Facultad de Ciencias como coordinador de la Comisión de Estudios, es integrante de la Comisión Coordinadora de la Licenciatura en Gestión Ambiental. En PEDESIVA Geociencias, integrante de la comisión encargada de la evaluación del ingreso de investigadores al área de Geociencias. Delegado docente al Consejo de la Sede de Maldonado del Consejo Universitario de la Regional E. Es el director científico de la institución SARAS, dependiente de la Universidad de la República. De acuerdo a sus expresiones, el doctor Maceo comparte que en los últimos 5 años el grupo trabaja activamente en el establecimiento y desarrollo del South American Institute for Resilience and Sustainability Studies, SARAS, generándose nuevas líneas de trabajo producto de la interacción con investigadores de diversos dominios disciplinares: físicas, matemáticas, sociología, economía, psicología, ciencias políticas, entre las principales. Dentro de este contexto, el grupo de investigación ha comenzado a trabajar en sistemas socioecológicos, abordando la estructura y funcionamiento de los sistemas de gobernanza asociados a la gestión de recursos hídricos, la incidencia de la variabilidad climática actual y futura, capacidad de adaptación y resiliencia de los sistemas productivos del Uruguay, la estructura de los sistemas de enseñanza terciarios y su papel en los procesos creativos vinculados a la resolución de problemas ambientales persistentes.
docente de grado y posgrado universitario, tutor de numerosos pasantes en diversas áreas científicas y tutor de tesis de maestría y doctorado de estudiantes nacionales e internacionales. Consultor, integrante de equipos técnicos y coordinador de proyectos, ha recibido el premio Luz y Libertad otorgado por la institución Beneverit en el año 2016 con el eje temático Desafío del Agua, y el premio Ottmar Wilhelm Groth otorgado a la mejor tesis de posgrado de la Facultad de Recursos Naturales y Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción en Chile. Participante de congresos, con una profusa actividad profesional y académica y una abundante producción de publicaciones científicas y técnicas. Doctor Maceo, hemos tratado de resumir mucho su currículum. Bienvenido a la sala. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a este espacio, en particular a Teresa, con quien hemos mantenido un intercambio durante las últimas semanas, tratando de estructurar esta presentación. La charla va a tratar de abordar el tema del desarrollo y la sostenibilidad, tratando de incorporar lo que hoy se llama el pensamiento resiliente. Entonces vamos a estar analizando algunos aspectos generales, pero obviamente el énfasis va a estar vinculado a lo que el sector turístico plantea, ¿no? Básicamente la exposición va a tener estos 3 puntos. Primero les voy a indicar cuál ha sido el punto de partida. Después vamos a concentrarnos en tratar de justamente de analizar y distinguir los distintos componentes de lo que llamamos la vulnerabilidad de cualquier sistema turístico, agroexportador, el sistema que ustedes quieran o estén interesados en analizar. Y luego vamos a terminar la charla con lo que denominamos principios del pensamiento resiliente. El punto de partida, bueno, fue una invitación hecha por Teresa, que nos resultó muy interesante, pero nos resultó además muy llamativo porque la invitación fue a raíz de la lectura de un artículo que habíamos enviado a esta revista de la Facultad de Arquitectura, que se llama R, del año pasado, que tenía que ver justamente con una serie de reflexiones de la sostenibilidad en el Uruguay, mirado como un macrosistema, pensándolo sobre todo en términos económicos y sociales. Y bueno, y en función de eso nos planteó este desafío, así que para todos aquellos que quieran profundizar, ahí tienen una base escrita de algunos de los aspectos centrales que voy a estar abordando en la charla, o pueden estar viendo la página del instituto, donde está en mayor detalle este ensayo, ¿tá? Para explicar los conceptos centrales, imaginémonos cualquier sistema, ¿no? Es decir, como suele ser un patrón típico de los ingenieros, los podemos representar con un cuadrado o con un círculo, ¿no es cierto? Nuestro sistema de interés, que puede ser cualquiera que ustedes se imaginan, incluso el turístico. Y en un sistema siempre nosotros vamos a tener una serie de forzantes externas o factores que están condicionando a este sistema, y obviamente el sistema va a tener respuestas, impactos a esas presiones externas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos analizando esas forzantes, este esquema lo tomé de un trabajo reciente en adaptación del agro a la variabilidad climática. El universo de forzantes externas es enorme, ¿no? Y lo podemos categorizar en estos 2 grupos, pero podríamos utilizar cualquier otra categorización, ¿no? Factores climáticas y no climáticos, ¿no? En el caso del turismo resulta ser funcional porque, bueno, una parte de la actividad está condicionada por forzantes climáticas y otra gran cantidad de factores tiene que ver con nivel de actividad, situación económica de los países vecinos, etcétera, etcétera. Todos esos factores actuando al mismo tiempo es lo que en dinámica de sistemas complejos llamamos la exposición a la que está sometido ese sistema, ¿no? Y ese sistema a estas forzantes va a tener
una serie de respuestas y algunas de esas respuestas permiten la sostenibilidad del sistema en el tiempo, lo que llamamos persistencia, y hay en otras ocasiones que el sistema se transforma. A veces la transformación es totalmente involuntaria, es decir, el sistema toma una trayectoria que no es la que nosotros deseábamos o pensábamos, y otras veces nosotros provocamos esas transformaciones, nos interesa cambiar la transformación del sistema. Por ejemplo, todos los grupos que trabajan en la reducción de la extrema pobreza están concentrados acá, ¿no es cierto?, en tratar de transformar la dinámica de ese sistema. Pero de repente, en muchos temas vinculados al turismo y sobre todo aquellos que dependen de, o su principal atractor son recursos naturales, obviamente capaz que una gran parte de las respuestas que nos interesan están dentro del bloque de la persistencia, ¿no? Ahora, esa respuesta está condicionada por una serie de factores internos del sistema. Y esos factores internos es lo que muchas veces llamamos la capacidad de adaptación o los factores que están condicionando la sensibilidad del sistema a esos forzantes externos. Acá hay distintas escuelas, hay autores que llaman todo esto a capacidad de adaptación, y hay otros autores que prefieren distinguirlo y circunscribir la capacidad de adaptación a justamente la capacidad que se vincula a la innovación, a la capacidad de incorporar nuevas estrategias o desarrollar nuevas estrategias, etc. Pero independientemente de ese detalle, podemos llamar todo esto capacidad de adaptación, ¿no? Y esa capacidad va a depender de una serie de capacidades internas que tiene el sistema o capitales, ¿no? Y podemos agruparlo de diferentes maneras. Obviamente la respuesta del sistema y su sostenibilidad muchas veces está mediado por la retroalimentación de todas estas capacidades que tiene el sistema. Y termino con esto para no aburrirlos más. Cuando nosotros estamos analizando la exposición, la sensibilidad del sistema y la capacidad de adaptación, estamos analizando la vulnerabilidad del sistema. La vulnerabilidad comprende esos tres grandes componentes: la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Cuando yo estoy analizando la capacidad de adaptación y la persistencia o la transformación, estoy considerando la resiliencia del sistema. Dicho en términos simples, la resiliencia es el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y la transformación del sistema. ¿Está? Obviamente, una parte del análisis de la resiliencia se superpone con el análisis de la vulnerabilidad, y esa superposición es la capacidad de adaptación. Aclarados esos términos, paso al desarrollo. Lo primero que tengo que indicarles, si uno le presta atención a la literatura del pensamiento resiliente, a lo largo del tiempo, y toman los libros más clásicos, lo primero es indicarles que la resiliencia es una idea muy amplia, que tiene que ver con esa capacidad de reorganización, pero también con la capacidad de transformarse que tiene el sistema. Y inicialmente fue un conjunto muy grande de ideas, muchas de ellas tautológicas y hasta cierto punto muy poco organizadas, ¿no? De hecho, muchos autores sostienen que la resiliencia es en realidad una constelación de ideas, ¿no es cierto?, algunas de las cuales se ponen a pruebas, como vamos a ver, mediante prácticas muy sencillas, ¿no? Y algunas ideas son muy difíciles de demostrar científicamente. Lo importante, y creo que esto es lo más interesante del pensamiento resiliente, más allá de generar mayor capacidad para justamente, por ejemplo, sobrellevar shock externos o grandes perturbaciones, que dicho de paso muchas veces no tenemos la menor idea en qué momento van a surgir, es que el análisis y la resiliencia nos permite abordar esta pregunta: ¿cómo la transformación y la persistencia coexisten en los sistemas?
¿no? Cómo conviven, sobre todo es cómo los sistemas pueden asimilar los disturbios, incorporar innovaciones, cambios, cómo es posible preservar determinadas características o atributos que nos parecen interesantes o claves, pero a su vez transformar aquellos que nos parecen no deseados o contraproducentes, ¿no? La resiliencia, y termino con esta definición, involucra tres aspectos fundamentales. Uno es la cantidad del cambio, del shock que el sistema puede recibir sin cambiar su configuración. En segundo lugar, es qué capacidad de autoorganización tiene el sistema. Porque en la resiliencia estamos analizando una propiedad que es el sistema recibe un fuerte shock externo, se desorganiza, pero tiene la capacidad de volverse a organizar en el tiempo, ¿tá? Entonces, bueno, ¿cuál es esa capacidad de organización del sistema? Y lo tercero, y lo vincula con la adaptación, es qué capacidad de aprendizaje tiene el sistema, ¿tá? Tiene capacidad de aprendizaje justamente para tener la capacidad de sobrellevar esos shocks o incluso adelantarse a esos shocks. En los siguientes slides yo voy a tomar como texto de referencia este texto que es del 2015, que son los principios para construir resiliencia, ¿tá? Este texto está muy bien analizado y trabajado en esta página del Stockholm Resilience Center, un instituto en la universidad, localizado en la Universidad de Estocolmo, que tiene justamente estos materiales poniendo en práctica el pensamiento resiliente, y bueno, y está en todos los idiomas, incluido el español, ¿tá? Así que voy a detenerme en 7 principios con algunos ejemplos que permiten la construcción de la resiliencia. Fíjense en el primer principio: mantener la diversidad y la redundancia, ¿tá? Nuestros abuelos lo explicaban este principio de una forma mucho más simple. No sé si habrán escuchado esta frase: no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Bueno, este es la expresión simple de este principio. Diversidad de todos los componentes. Por ejemplo, en el sector turístico, diversidad de ofertas turísticas, con los desafíos que planteaba la ministra en el contexto de la desestacionalización, ¿no es cierto?, y la diversificación de la oferta turística. Pero también otro elemento que es importante es la redundancia. La redundancia en el sentido de que haya varios componentes que cumplan el mismo rol. Y eso desde el punto de vista del sector turístico es muy interesante, porque por ejemplo, y esto tenemos varias lecciones que emergen de este incidente en Fukushima asociados al tsunami unos años atrás. Entender lo que es una verdadera redundancia o una falsa redundancia. Y creo que el sector turístico en el Uruguay lo ilustra claramente. En ese incidente de Fukushima, básicamente se produjo un colapso en el sistema de enfriamiento de un reactor nuclear, ¿no? Y ese sistema de enfriamiento tenía 5 alternativas distintas, pero de la segunda a la quinta dependían de una fuente de energía alternativa que era un generador diésel. Y lo que pasó fue que la ola le pasó por arriba al lugar que estaba el generador diésel. Entonces, en realidad no tenemos redundancia, teníamos una falsa redundancia. Teníamos 5 dispositivos pensando que qué pasa si falla este, va el otro, pero los últimos 4 dependían de la misma fuente, ¿tá? En ese sentido, hay cosas bien interesantes en el sector turístico. Por ejemplo, escuchaba a la ministra hace unos días atrás de la evolución de la contribución del turismo proveniente de Argentina, que hemos pasado de un 90 y pico al 61%, pero el 61% sigue siendo un porcentaje muy alto, y eso significa que nosotros podemos diversificar la oferta de turismo, pero si esa oferta está vinculada a un país con la inestabilidad política y económica que tiene Argentina, en definitiva no estamos construyendo tanta redundancia y por lo tanto somos muy susceptibles a esas forzantes externas, en este caso el contexto social y económico
de donde provienen muchos de nuestros turistas, ¿no? En el caso de Maldonado, de donde vengo, es obviamente un principio crítico, sobre todo porque se plantea la siguiente tensión en estos momentos, que lo habrán visto mucho en la prensa, ¿no? Es, bueno, ¿qué modelo seguimos? ¿Seguimos construyendo infraestructura para que quede ociosa 9 meses al año? Y mucha de esa construcción de la infraestructura está atentando contra lo que es el principal atractor del turismo en esta zona, que es un turismo de sol y playa, o pensamos en realidad en ir por otras estrategias de diversificación y desestacionalización, tratando de maximizar el uso de esa infraestructura. El principio 2 tiene que ver con la gestión de la conectividad. Este es uno de los principios más difíciles de explicar y de comprender. Algunos aspectos son sencillos de entender. Por ejemplo, cuando analizamos el rol de la conectividad aérea en el desarrollo del turismo del Uruguay, ¿no? Ese es un ejemplo simple, y muchas veces nos preguntamos cómo para un ciudadano europeo irse a Indonesia o Oceanía le sale casi la mitad o menos de la mitad que venir a Uruguay, ¿no es cierto? Son básicamente las mismas distancias. Bueno, esos son problemas de conectividad y de cómo se organiza el transporte aéreo. Pero los quiero hacer reflexionar sobre algunos aspectos que son un poquito más complejos, pero al mismo tiempo relevantes en la gestión de la conectividad. La gestión de la conectividad para mí es muy interesante pensarlo en el contexto del Uruguay, justamente vinculado a la emergencia de una serie de nuevas modalidades de turismo, ¿no? Como es, por ejemplo, todo el turismo que está que se pretende desarrollar, por ejemplo, vinculado a las áreas protegidas o distintos emprendimientos localizados en el interior del país. En muchos de esos emprendimientos que existen ideas, el patrimonio está ahí, o los ambientes naturales por los cuales que pueden funcionar como atractores están presentes, pero vemos grandes dificultades para que esos emprendimientos se establezcan y se consoliden, ¿no? En el ámbito de los emprendedores eso le llaman el ecosistema emprendedor, ¿no? Y bueno, y el ecosistema emprendedor tiene una cantidad de componentes, ¿no? Porque, bueno, hay actores que van a provenir del ámbito público y van a tratar de desarrollar determinadas estrategias, pero obviamente hay actores, empresarios vinculados a las iniciativas que se pretenden desarrollar, hay agentes financiadores, ¿no es cierto? Todo ese universo tiene que interactuar, y muchas veces lo que ocurre es que, y sobre todo en el caso que les indico de turismo vinculado a las zonas de áreas protegidas, que es muy importante no solo por el desarrollo del turismo, sino para la sostenibilidad de las áreas protegidas, porque un problema central que tenemos en el Uruguay es cómo vamos a sostener económicamente las áreas protegidas, ¿tá? Tiene toda una serie de desafíos que no hemos sabido resolver por el momento. Bueno, todos esos actores tienen que conectarse, ¿tá? Y muchas veces lo que ocurre es que esos actores no están todos conectados, y eso genera un problema, una configuración desde el punto de vista de la conectividad que se llama trampas de pobreza, ¿tá? Las trampas de pobreza reciben ese nombre porque es el caso típico que ocurre cuando se trabaja en el combate de la pobreza o la extrema indigencia, ¿no? Que, bueno, no todos los actores que son indispensables para sacar ese núcleo familiar de la extrema pobreza a condiciones más favorables están interactuando o están desempeñando sus roles de forma coordinada, ¿tá? En muchos casos que están vinculados a la diversificación y la desestacionalización del turismo y todo el ecosistema emprendedor vinculado a eso, tenemos esta configuración de trampa de pobreza. El otro extremo, este es un marco muy interesante, no me voy a detener en eso, pero para aquellos que vienen del área social, lo que estamos viendo acá es el marco de los ciclos adaptativos. Yo estoy tomando solo el tema de las trampas, ¿no? El otro extremo es la trampa de rigidez. Esa trampa de rigidez es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos a todos esos actores y agentes conectados,
pero tan conectados que todos tienden a pensar igual. Entonces perdemos diversidad, perspectiva, y eso es una trampa también desfavorable. Entonces, la gestión de la conectividad plantea un gran desafío, porque en realidad es una gestión donde tenemos que evitar esas dos configuraciones. ¿Cuáles son? Que no se nos queden actores clave desconectados, pero a su vez que no estén tan conectados que los lleve a pensar a todos de la misma forma. Y eso tiene que ver con el principio 1. Es importante mantener la diversidad de perspectivas, alternativas, etc. El principio 3, gestionar las variables y retroalimentaciones lentas. Esto tiene que ver, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. La resiliencia, lo que estudia son todos los mecanismos de retroalimentación en el sistema. Y tal vez el más inmediato y obvio es el que planteó la ministra hace unos minutos, de, bueno, cómo gestionamos, planificamos el turismo de sol y playa, cuando gran parte de ese desarrollo termina conspirando contra el propio atractor. Bueno, eso es una retroalimentación, en este caso negativa, ¿no? Pero muchas veces tenemos retroalimentaciones positivas, que involucran justamente, por ejemplo, a instituciones como las que estamos hoy. Es, bueno, en esa lógica de diversificación y desestacionalización, ¿qué tenemos que generar? ¿Qué capacidades tenemos que generar en el sistema educativo para realmente transformar el sector turístico y hacerlo menos vulnerable y más resiliente a través de tener una oferta turística mucho más diversa y por tanto un público también mucho más diverso y ojalá de orígenes diversos? El principio 4, fomentar el pensamiento sistémico. Este es un gran desafío y es un problema estructural que tenemos en la enseñanza secundaria y terciaria en este país. Nosotros formamos a la gente con una debilidad muy grande en el enfoque sistémico, ¿no? Somos muy buenos en el análisis sectorial, en el dominio disciplinar que cada uno proviene, pero tenemos grandes dificultades para justamente analizar problemas complejos como el turismo, donde tenemos que estar analizando temas sociales, económicos, atributos de los ecosistemas naturales, etc. El sistema que nosotros estamos analizando en el sector turístico es lo que hoy se denomina un sistema socioecológico. Lo podemos representar de una forma muy sencilla entre lo que son sistemas naturales y sistemas vinculados a las sociedades humanas. Y entre esos dos subsistemas hay una serie de interacciones que muchos investigadores lo llaman los servicios que nos provee la naturaleza al hombre. Y el turismo es uno de los principales servicios ecosistémicos involucrados. Ahora, ¿cómo hacemos para analizar, comprender y gestionar estos sistemas si necesitamos el concurso simultáneamente de economistas, especialistas o gente formada en ciencias sociales, en ciencia política, en psicología social, en ecología, ¿no? Los tenemos, pero la pregunta es, tal cual como lo estamos formando, ¿tienen una capacidad real de interactuar y analizar una pregunta que sea transversal? La respuesta desde mi punto de vista es que la capacidad de interacción es muy limitada, y es muy limitada porque formamos mal en la mayoría de las carreras en las bases de teoría del sistema, que es el lenguaje común que va a permitir a todos esos dominios disciplinares interactuar. Fíjense, esto es una representación del drama que yo creo que generamos nosotros como instituciones educativas. Nosotros podemos describir en detalle qué es lo que está asociado a cada recuadro de lo que están viendo en la pantalla, que podrían ser recuadros de una realidad que no sabemos cuál es. Podemos describir la base de esa calabaza, describir esta mazorca de maíz, la espiga de trigo, esta inflorescencia, y podemos estar en hiperdetalle en cada uno de esos pedazos de la realidad. Pero se nos hace muy difícil saber cuál es el cuadro completo de esto, ¿no? Y ese es el drama que nosotros enfrentamos en cualquier problema complejo. Tenemos muy buenos especialistas en cada uno de esos recuadros, pero nos cuesta ver la figura completa. Principio 5, fomentar el aprendizaje. Esto es fundamental, porque
digamos, una de las características que tienen los sistemas complejos es la incertidumbre. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones con la incertidumbre. Ustedes lo hacen inconscientemente, no se lo ponen a pensar, por ejemplo, cuando toman la decisión de casarse, ¿no es cierto? Pero no sé por qué razón en otros ámbitos que tienen el mismo nivel de incertidumbre, la toma de decisión los paraliza, ¿no? Y no puede ser así. La cuestión es que uno puede, con esquemas relativamente sencillos, puede reducir la incertidumbre y aprender a medida que uno va haciendo o tomando decisiones, ¿no? Siguiendo un poco el pensamiento aristotélico. Y en ese sentido, fíjense que cuando nosotros hablamos de paradigmas de gestión, estamos teniendo una evolución muy grande. Obviamente este paradigma se ha originado, esta evolución de los paradigmas se ha generado en función de la gestión de lo que se llaman los bienes comunes. Pero muchos de los bienes comunes son justamente los principales atractores que sostienen el desarrollo del turismo. Y hemos pasado de una visión totalmente fragmentada en el análisis y la toma en la toma de decisión, lo que en muchos textos se llama el paradigma del comando-control, a paradigmas que, por ejemplo, denominamos el manejo integrado, que tiene que ver justamente con la superación en la fragmentación, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el diseño institucional, gabinetes por grandes áreas, ¿no? Gabinetes interministeriales, competitividad, o el gabinete ambiental, ¿no? O otros ámbitos donde, por ejemplo, espacios como lo que estamos presenciando hoy, donde no solo la institucionalidad pública se reúne, sino que interacciona con los actores y agentes privados y con los ámbitos de la academia, ¿no? Entonces hubo un salto muy grande, sobre todo este salto al manejo integrado estuvo promovido porque lo que es la gestión del agua y de la zona costera en particular, pero después vino otro salto muy importante, que es el de lo que se llama el manejo adaptativo, que es justamente cómo yo incorporo la incertidumbre y aprendo a medida que voy ejecutando. Y esto es muy importante, no solo desde el punto de vista de la evaluación institucional, sino de la evaluación de la política, ¿ah? Y esto tiene que ver simplemente con algo que la gente de ciencias sociales lo conoce desde el principio de los años 70, que es la mejora continua, Argyris y John. Es, bueno, cómo yo defino una estrategia, una acción, pero me tomo el trabajo de monitorearla, seguirla y evaluarla. Y eso me va a permitir entender algo que es fundamental. ¿Cuál es la causalidad de mis aciertos y cuál es la causalidad de mis fallas? ¿Tá? Esto nosotros no lo tenemos incorporado, incluso acá hay un problema hasta cultural. Yo creo que un problema cultural de las sociedades latinas es que nos sobrellevamos muy mal el fracaso, ¿ah? Y desde el punto de vista del manejo adaptativo, el fracaso es una ventana de oportunidad tan útil como los éxitos, ¿ah? La recompensa es el camino, decía el maestro Washington Tavares. Bueno, eso lo ilustra claramente. Pero lo más importante es que en el manejo adaptativo nosotros podemos promover ciclos de aprendizaje que reciben distinta categorización de primer, segundo orden, según qué es lo que modifiquemos, si hacemos un ajuste de la estrategia o de la política, o si hacemos un ajuste mayor, por ejemplo, en cómo estamos analizando las reglas de juego, de inversión, etcétera, ¿no? Y más adelante vienen las otras innovaciones que son muy importantes, que es lo que hoy se llama el comanejo o la coproducción, donde además de superar la fragmentación, incorporar la incertidumbre como una propiedad central con la que yo tengo que aprender a tomar decisiones y lidiar y aprender al mismo tiempo, el comanejo y la coproducción nos plantea un desafío más interesante aún todavía, que es que a veces necesitamos que los actores cumplan más de un rol, ¿tá? Porque a veces se nos cae un rol, viene una crisis política y son los actores sociales de los que muchas veces puede sostener una política en el largo plazo, ¿tá?
¿ah? Esto tiene que ver justamente con la redundancia y la complementación de funciones. ¿Ah? Principio 6, y ya estoy terminando. Ampliar la participación. Esto no lo tenemos que ver exclusivamente en términos de legitimidad de los procesos de toma de decisión. Esto hay que verlo de una perspectiva que es aún más trascendente, y es que no todo el conocimiento está en la academia, muchachos. La parte del conocimiento lo tiene el gestor, lo tiene el ministro, pero el ministro y el gestor no tienen tiempo de publicar artículos científicos. Su conocimiento y su experiencia está en su disco duro y hay que saber incorporarlo en los procesos de toma de decisión. A su vez, el operador turístico, aquel que está ya en Bella Unión, que conoce el territorio y las lógicas del territorio, también tiene un conocimiento que es extremadamente valioso y que no lo vamos a encontrar nunca ni en un libro ni en un artículo, es la experiencia de él. Y bueno, ¿cómo dialogan todos esos sistemas de saberes y conocimientos? Eso es un gran desafío, ¿ah? Y el principio número 7 es clave, sobre todo en un país tan centralizado como el Uruguay, ¿no? Es promover una gobernanza policéntrica. Es decir, tenemos que tener la habilidad de construir un territorio, ¿no es cierto?, que participe activamente, no solo en el proceso de análisis y toma de decisión, sino también en la implementación. Nosotros tenemos un serio problema en el Uruguay vinculado con el centralismo. Cosas muy simples. Pónganse a pensar en los planes de uso y manejo de suelo. Tenemos grandes dificultades para el contralor de los planes de uso y manejo del suelo, porque hay que controlarlo a una escala nacional y bueno, si cada ministerio trata de resolver la descentralización por su cuenta, ¿tá? Es decir, el Ministerio de Ganadería por su lado, el de Vivienda y Ordenamiento por otro lado, el del Turismo por otro lado, la escala del Uruguay no da para abordar una descentralización. Entonces, ahí hay un tema en la gobernanza policéntrica que es muy crítica en el Uruguay, y es que estamos avanzando muy bien en muchos aspectos o ejemplos. Realmente estamos transitando a lo que podemos llamar una gestión integrada. En otros casos, como en el agro, se comienza a avanzar en lo que son esquemas más adaptativos, pero lo que nos falta avanzar es en una estrategia descentralizada y policéntrica de contralor y gestión y fiscalización, ¿tá? Piensen solo lo siguiente, ustedes que están en el área de turismo. Yo llevo 8 años en Maldonado. Recién hace 2 años que hay un integrante del Ministerio de Turismo de forma permanente viviendo instalada en Maldonado. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Digamos, con la contribución que tiene ese lugar. Pero eso se repite transversalmente más allá del área que están considerando. Ay. Y me quiero despedir con una reflexión que muchas veces he utilizado para invitarlos a incursionar en los temas de adaptación y resiliencia, que es este mensaje de Darwin, ¿no? Recuerden que no son las especies ni más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven y las que permanecen en el tiempo, sino que son aquellas que se adaptan más rápidamente al cambio. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Maceo, realmente muy interesante, muy interesante. Y se abre aquí un espacio para preguntas. ¿Ustedes tenían unos papelitos allí o lo pueden hacer nomás en forma directa? Tenemos un ratito para intercambiar y comentar un poquito esta presentación. ¿Alguien tiene? Capaz que le damos unos 2 minutitos, ¿no? Para que las escriban. Vamos, me voy a animar a hacer una. Bueno, adelante.
No, me pareció sumamente interesante este diálogo sobre todo en la postura que se necesita, se requiere desde lo que es los actores del turismo para interactuar. ¿Cómo desde una profesión de base tan científica, tan mirada a lo que pasa en la naturaleza, en el ecosistema, podemos llegar a esta propuesta tan diversa? Sí, no, muy interesante la pregunta. Obviamente esta pregunta tiene una connotación muy personal, ¿no? ¿Cómo llegamos? Si uno mira, me reía cuando leías mi tesis doctoral, ¿no? Decía, lo que hacía en ese tiempo y lo que hago ahora, ¿no? Es tan distinto. Pero el viaje es muy simple. Yo provengo del campo de la ecología acuática y durante mucho tiempo investigué problemas de calidad de agua. Y es natural que siempre te resulte muy atractivo, bueno, cómo resolvemos estos problemas de calidad de agua y de gestión del agua. Y bueno, ahí me metí en todo el mundo de la gobernanza del agua. Tuve que estudiar mucho ciencias sociales y ciencia política los últimos 5 años. Y ahí me di cuenta, digamos, en la práctica, la gran dificultad que existe para la interacción entre los dominios disciplinares. Con esto quiero ser muy claro porque quiero evitar a veces una potencial confusión, ¿no? Ese falso antagonismo o dicotomía entre el reduccionismo y el enfoque holístico sistémico. Es una falsa dicotomía. Hemos llegado hasta acá gracias al reduccionismo, ¿no? Y la hiperespecialización y todo lo demás. Pero eso nos resulta absolutamente insuficiente para resolver problemas de gran complejidad que son multidimensionales y que necesitamos el concurso de muchas disciplinas al mismo tiempo. Entonces la siguiente pregunta es ¿cómo superamos esa limitación? Y para mí la forma de resolver esa limitación es tener una sólida base en sistema. Porque, por ejemplo, cuando hablo, en ese artículo que mostrábamos al principio, bueno, hay gente que proviene del área de ciencia política, de ciencia social, gente de arquitectura, Manfred Stephen, que viene del área de la ingeniería en imprenta, pero lo que nos permite dialogar es que si yo les voy a utilizar los términos propios y de mi marco teórico de las ciencias naturales y de la ecología, todo ese universo no me entiende. Obviamente tengo que utilizar una terminología que sea perfectamente comprensible por el resto. Y bueno, la teoría del sistema da esa base, ¿eh? Y el pensamiento resiliente, ¿cómo desemboca en esto? Porque, por una sencilla razón, nosotros tenemos una gran limitación en este momento en la predicción de las grandes perturbaciones o shock. Fíjense la dificultad que tenemos para predecir cuál va a ser el dólar a fin de año, ¿no? Imagínense lo que es predecir, ¿no es cierto?, la ocurrencia del próximo gran terremoto en América del Sur. Es algo que sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos si va a ocurrir en los próximos 3 minutos, 3 años, 30 años. Muchas de nuestras predicciones son tienen ese nivel de incertidumbre. Entonces, el pensamiento resiliente lo que sostiene es que mientras tratamos de avanzar en mejorar nuestra capacidad de predicción a los shocks externos, tratemos de entender en cada sistema qué es lo que le permite reorganizarse rápidamente. Y me pareció un enfoque muy interesante porque en el universo que me movía, vinculado a los temas de calidad de agua, también un problema enorme es la incertidumbre. Y la incertidumbre más grande está asociado a las estrategias que yo diseño para resolver los problemas, por ejemplo, control de la fertilización, creación de zonas de amortiguación, etcétera, ¿van a ser realmente efectivas? O sea, hay mucha incertidumbre que está asociada a la gestión.
como muchos programas que de repente el Ministerio de Turismo está desarrollando en estos momentos con muy buenos objetivos compartibles, pero que de repente no sabemos ciencia cierta cuántos de esos objetivos realmente esa estrategia que se definió va a permitir alcanzar. Muchísimas gracias. ¿La puedo leer? O... Sí, sí, no, yo quiero... Perdón por el micrófono, habría que leerla. Claro. O le damos el micrófono al señor. Acá, pero en la resuma así. ¿Cómo aplicas eso para la resiliencia del sistema político que se basa en una forma y estructura del siglo XVIII y XIX para que se dirija hacia una gobernanza policéntrica? Porque acá tenemos una propuesta interesante de la academia, de los movimientos, que tenemos un sistema político que no funciona y que es el principal limitante para que podamos arribar a esa forma, diría, solidaria y coordinada que es la gobernanza policéntrica. Muy interesante la pregunta. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta cuando estamos analizando casos de gran complejidad y sobre todo cuando esa construcción de la resiliencia, la capacidad de adaptación involucra objetivos que se alcanzan en plazos importantes de tiempo, ahí entra en colisión con la dinámica política, con las escalas de la dinámica política, porque cuando siempre estamos hablando de, bueno, esa tensión entre los objetivos de corto y de largo plazo, uno de los principales motores que explica eso es la dinámica electoral. El sistema político se juega el partido cada 5 años, entonces todo aquello que es construcción de largo plazo y que no va a recibir ningún rédito en las próximas elecciones, el político la esquiva por una razón de supervivencia. Por eso ahí es importante el conjunto del sistema, porque la memoria del sistema y el empujar las metas de largo plazo, hay otros actores que no tienen esas limitaciones de escala que tiene el sistema político. La primera parte de la pregunta que tú planteaste, yo le agregaría un segundo elemento, es que nosotros tenemos en este momento, además del problema del centralismo, es que tenemos 3 niveles de gobierno que tenemos que comenzar a interactuar y hacer funcionar coordinadamente. Obviamente el tercer nivel recién comienza a andar, pero eso implica que si logramos avanzar fuertemente entre el primer nivel y el nivel departamental, ya logramos un avance fundamental. Ahí creo que el Uruguay está muy atrasado, en el sentido de que ha recorrido algunas experiencias de descentralización, pocas, pero no las ha analizado. Al Uruguay le cuesta mucho tomar la decisión y yo creo que llega tan cansado a la toma de decisión que ya nadie se requiere tiempo para cuáles son los atributos y los indicadores que vamos a medir, cómo lo vamos a hacer en los 5 años, ¿no? Y eso es un problema gravísimo en estos sistemas, porque no solo no tenés ni idea de cuál fue la causalidad del fracaso, sino que tampoco tenés idea de cuál fue la causalidad del acierto. Simplemente sabés que acertaste. Esa cultura hay que cambiarla, y ahí de nuevo conspira con el sistema político, porque miren la dinámica política de los últimos 5 años. El debate es de ideas, de alternativas. El debate es trato de sacar el mayor rédito en función del fracaso de las políticas. Y por eso también se vive mal el fracaso, ¿no? Porque nadie está interesado en entender qué fue lo que pasó y cómo mejorarlo. Con esto lo que quiero decir es que el actor político en su estructura tiene una serie de condicionantes que hay que incorporar en el sistema, y no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? El juego está establecido de esa forma y en esa dinámica en el sistema democrático, y tiene muchas fortalezas pero también tiene muchas debilidades, y por eso los otros actores tienen que jugar roles complementarios, ¿no? Por ejemplo, traigo un ejemplo bien concreto.
En Maldonado, todo un desarrollo impresionante vinculado a la diversificación del turismo, vinculado a un área protegida, todo un área, un parque enorme vinculado a la planicie de inundación del arroyo Maldonado entre la ciudad de San Carlos y la desembocadura del arroyo Maldonado. Un proyecto no solo de una gran relevancia desde el punto de vista turístico, incluido en el sistema Ramsar, sino vinculado a todos los problemas de segregación espacial e integración en la sociedad. Ese proyecto cambió el gobierno y quedó muerto. Ahora, los actores sociales podrían mantenerlo en el tiempo, y bueno, lo tratan de mantener en el tiempo, pero una cosa es esa construcción con apoyos de recursos públicos y otra cosa es sin apoyo de recursos. Entonces, para terminar, yo creo que una de las cosas que es muy útil es cuando nosotros identificamos todos los actores y los agentes, sea en un ecosistema emprendedor o en una iniciativa vinculada al turismo, también es importante entender los roles, las funciones, pero también las motivaciones y qué determina su supervivencia, su sostenibilidad en el tiempo. La mayor parte de las discordancias de escala, que es un área que se trata en el ámbito de la ecología política, el capítulo número 1 son las discordancias con el sistema político. Néstor, yo tenía una pregunta casi semántica, digamos, porque hasta hoy la idea media de resiliencia estaba muy asociada casi como un sinónimo de resistencia, y veo que en realidad es mucho más amplio. Y para bajarlo a un caso concreto, ¿en qué medida, por ejemplo, el turismo, que depende tanto de, especialmente los proyectos más grandes de inversiones, muchas veces extranjeras, en qué medida a veces una postura que toma la sociedad civil o la sociedad local? Estoy pensando ahora concretamente en algo que me atañe muy de cerca, pues en el barrio donde vivo yo, en Barrio Sur, donde aparentemente se viene la construcción de la terminal de buquebús. ¿En qué medida eso puede ser interpretado como resistencia, resiliencia, adaptación? Esa es un poco la pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. La resiliencia y la resistencia son dos atributos de cualquier sistema, pero son muy diferentes. La resistencia habla de esa capacidad que tiene el sistema, donde te pega un shock externo, pero no se mueve nada el sistema, ¿no? El sistema permanece sin ningún cambio. La resiliencia implica que impactó el shock, el sistema se desorganizó, pero tuvo la capacidad en el tiempo de volver a tomar la configuración. Por eso son dos atributos muy distintos. Ahora, en muchos de los debates, como el que tú ilustrás, el mismo debate está instalado en este momento con mucho, calor y entusiasmo en la sociedad de Maldonado con el tema de las excepciones, a la normativa y a las reglas de juego que se había establecido en los planes de ordenamiento tanto urbanos como territoriales. Es justamente esa tensión entre qué es lo que deseamos preservar del sistema y qué es lo que deseamos transformar, y si en esa transformación yo no termino afectando lo que quiero preservar, ¿no? Porque la resiliencia hoy día tiene que ver justamente con lo que señalaba al principio, es el análisis conjunto de capacidad de adaptación y transformación, y en muchos sistemas, como el que tú nombraste, hay una cantidad de atributos que querés preservar, ¿no? Incluso mejorar, ¿no? Como por ejemplo de repente tener una mayor oferta de trabajo para la población de los barrios que están instaladas ahí, etc. Pero obviamente eso implica transformaciones que de repente terminan conspirando o incluso desplazando a la gente que hoy está ahí, ¿no? Y bueno, y esas son decisiones donde van, lo más importante a tener en cuenta en cualquier toma de decisión en estos ámbitos
es que obviamente hay dimensiones que son técnicas, y hay dimensiones que son políticas, y hay dimensiones que son éticas, ¿no? Y ahí el resultado final va a ser la superposición de eso y de la interacción de los actores y cómo ponderen esos atributos. Lo más importante para mí es que es no esquivar el conflicto. Eso bueno, los psicólogos sociales te lo dicen, ¿no? No dejes los problemas debajo de la mesa, ¿no? Es no esquivar el conflicto. El conflicto hay que ponerlo sobre la mesa, hay que tener mucha habilidad para canalizarlo. Es muy interesante el caso del dique Magua, los intercambios, por ejemplo, que están habiendo a nivel de la prensa, de mucha gente proveniente, por ejemplo, del Instituto de Teoría de Urbanismo, son muy interesantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace enriquecer. No sé cuál va a ser el desenlace, pero lo que te puedo decir es que estoy aprendiendo un montón de cosas. Digo, nunca se me hubiera ocurrido mirar una cantidad de aspectos que está mirando la gente del Instituto de Teoría y Urbanismo. Y bueno, creo que la situación ideal es tratar de tomar la decisión de la forma más robusta posible, siendo muy consciente de las incertidumbres, ¿no? Y explicitar las incertidumbres, ¿no? Eso es importante, explicitarla y no ponerlas debajo de la mesa, porque muchas veces nos vemos tentados a decir, no, pero esto no es una incertidumbre, no, es una incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en la iniciativa que tú decís, muchos de los que piensan es que asociado a eso va a haber una transformación urbana muy grande, y toda la población que está aledaña al dique Magua va a terminar siendo desplazada. Y hay muchos ejemplos en la ciudad de Nueva York que lo ilustran claramente, ¿no? Pero bueno, eso es una hipótesis. De repente en la decisión estamos con suficientemente en confianza, o nos tenemos confianza como para revertir eso, ¿no? Lo importante es no esconderlo el problema. Bueno, una última pregunta y vamos cerrando. Allá atrás. Hola, yo quería saber si hay algún sistema o sector que trabaje específicamente en poder tener un turismo accesible. Yo creo que algo que es interesante en el Uruguay en los últimos años es justamente estas estrategias de superación de la fragmentación, ¿no? Sobre todo, lo vemos en varios ejemplos. Por ejemplo, a nivel ministerial los vemos con los gabinetes, ¿no? Donde, por ejemplo, se agrupan los ministros en función de algunos temas transversales. Pero también lo vemos en la aparición de otras estructuras que se denominan puentes en los sistemas de gobernanza, ¿no? Como por ejemplo son las comisiones de cuenca o los consejos regionales. Es decir, el país está ensayando una serie de, creando estructuras que justamente ayuden a que todos los actores que están involucrados en un tema determinado tengan un espacio formal de interacción. Obviamente, para mí, el ámbito de análisis de los desafíos del turismo es el gabinete de competitividad, ¿no? Es ahí donde se están analizando los temas estructurales de desarrollo, sobre todo de superación de todas las limitaciones que están teniendo determinados sectores, ¿no es cierto? A mí me da la impresión de que ese gabinete está muy concentrado en lo que es, digamos, la base económica del Uruguay, la agricultura y la ganadería. Creo que el turismo tiene que hacer un desembarco fuerte en ese sector, ¿no? Pero el espacio está, y creo que esa es la estrategia, ¿no? Esos espacios de encuentro y discusión son los que terminan promoviendo la real cooperación y coordinación. El Uruguay es un país que ha planificado muy bien sectorialmente, ¿verdad? Incluso si ustedes miran todo el desarrollo forestal, así, forestal,
en los límites del sistema forestal, es un desarrollo, digamos, con unas bases muy estudiadas, técnicas. Tiene una cantidad de limitaciones porque el límite fue el sector forestal sin estar mirando lo demás, ¿no? Tiene una cantidad de limitaciones. El gran desafío del Uruguay que tiene es justamente cómo paso a planificaciones multisectoriales. Y en esas planificaciones multisectoriales el turismo es un elemento transversal totalmente, ¿no? Porque el Uruguay tuvo un crecimiento, una expansión en la agricultura, una expansión en la forestación. Hoy el área de la ganadería es sustancialmente menor y seguimos básicamente con el mismo stock ganadero. Ya ahora hay que empezar a planificar en conjunto todo ese conjunto de sectores porque empiezan a chocarse entre sí. ¿Ah? Es decir, ¿qué quiere decir chocarse entre sí? Significa, por ejemplo, hoy día para la ganadería es mucho más vulnerable a la sequía que en el pasado, simplemente porque tiene menos área de pastizal, de campo natural. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Y en muchas de estas planificaciones hay que también mirar el componente turístico, porque hay una cantidad de ventanas de oportunidad y sinergia. No son componentes aislados en el territorio. Agradecemos.